día de hoy hablaremos sobre ballenas, delfines y otros cetáceos que viven en Perú. Por ello tenemos el agrado de presentar al biólogo Julio Reyes Robles, quien precisamente en noviembre del 2009 presenta su libro Ballenas, delfines y otros cetáceos del Perú. Y es el tema del que vamos a tratar el día de hoy. Julio Reyes es biólogo peruano, especialista en cetáceos, con 35 años de experiencia en el tema. Es presidente de Acorema. Acorema es una organización no gubernamental con sede en Pisco, desde donde Julio viene desarrollando investigación y acciones para la conservación de vertebrados marinos amenazados y de humedales costeros. Buen día, estimado Julio. Primero agradecerte por aceptar esta invitación. Cuéntame, ¿qué tal? ¿Cómo ha estado tu día hoy? Bien, siempre trabajando, nosotros desarrollamos actividades de todo tipo. Bien, me gustaría empezar esta entrevista preguntándote cómo nace tu pasión para investigar sobre las ballenas, los delfines y cetáceos, o en general sobre la vida marina, ¿no? ¿Alguna anécdota de repente que pueda compartir con nosotros? Bueno, mi interés por los cetáceos nació por una cosa fortuita en realidad, ¿no? Yo estudiaba paleontología buscando fósiles en el Morro Solar y un día bajé al muelle de Chorrillos a comprar pescado para mi desayuno y me encontré con un animal que nadie conocía, era muy raro y estaba yaciendo ahí en el muelle. Tiempo después me enteré que se trataba de una marsota, pero algo que nosotros no conocíamos y que en los libros que busqué no se reportaba como tal. Y justamente este poco conocimiento, ¿no? Hace que de repente no se tenga mucha información, como bien lo dices en los libros, ¿no? Pero ¿a qué se debe este poco conocimiento? ¿Cuál crees que sea el factor para que la población en general no conozca sobre toda la riqueza que existe en nuestro mar? Bueno, en muchos casos tiene que ver con el hecho de que la investigación en Perú en temas de biodiversidad son poco desarrolladas en realidad, ¿no? Últimamente los intentos, los esfuerzos por desarrollar ciencia en diferentes ámbitos del país se orientan mucho hacia el tema de la robótica, las matemáticas, temas que si son muy bien útiles para muchas personas, dejan de lado mucho del conocimiento de la biodiversidad que nos rodea. Entonces, por esa falta de interés en este tipo de biodiversidad es que no se producen publicaciones, no hay suficiente información, en los libros no los encuentras, las bibliotecas no tienen este tipo de información, entonces es complicado desarrollar investigación cuando no se tiene o no se cuenta con mucha de esta información. Usted ha publicado, aquí tenemos el libro justamente Ballenas, delfines y otros cetáceos del Perú, y pues también tengo entendido con el apoyo de lo que vendría a ser Acorema. Usted es presidente de Acorema, de repente nos podría hablar un poquito más sobre ello. Sí, en realidad el libro fue más un esfuerzo personal, no tanto como institución de Acorema, porque lo hice antes de desarrollar actividades en Acorema como investigador de cetáceos. Pero la idea nació porque yo necesitaba hacer una tesis y un trabajo y no encontraba la información. Cuando quise informarme acerca de este animal que yo había encontrado en el muelle de Chorrillos, me topé con el hecho de que no había información sobre los cetáceos que existían en Perú. Muy poca información, era muy antigua, obsoleta, y no había suficiente información que me guiara siquiera por dónde ir. Entonces eso fue lo que me impulsó a mí a desarrollar ese tipo de trabajo, de investigación, y a lo largo de 2 años empecé a reunir información sobre las especies que se encontraban en Perú, y de esa manera pude compilar la información para publicar este libro. Bien, entendemos que la vida marina inicia, o bueno, la vida en general inicia en el agua, ¿no? Y luego los animales salen del agua hacia la superficie terrestre, ¿no? Sin embargo, leyendo, ¿no?, el libro, ahí nos indica un ancestro terrestre como ancestro de los cetáceos, ¿no? Que justamente pertenece a los animales de la familia Raoigidae, ¿no? Entonces, y curiosamente son mamíferos, ¿no?, pero que existieron ya en la época en el Eoceno, ¿no?, y que son terrestres. Entonces, ¿cómo se explicaría este comportamiento de que esta especie
en lugar de retornar al mar, o mejor dicho, que esta especie retorne al mar, ¿no? ¿Cómo se explicaría este proceso? Bueno, el proceso evolutivo es muy dinámico y en muchos casos va en diferentes vías. Los animales, para evolucionar, es como un ensayo y error y utilizan los espacios que les son disponibles. En el momento, hace 55 millones de años, cuando los primeros ancestros de los cetáceos estaban en la Tierra, ya no había en el mar los dinosaurios acuáticos ni estaban los reptiles marinos que podían ser un peligro para estos animales. Entonces había un campo para colonizar a quien se atreviera a hacerlo. De esa manera los ancestros de los cetáceos empezaron a alimentarse en las orillas, en mares poco profundos, y poco a poco empezaron a adaptarse a una vida semiacuática primero, y con el tiempo la evolución ha hecho que estos animales desarrollen totalmente a una forma totalmente acuática. ¿Tendrá algún conocimiento de algún otro animal similar que haya retornado a la vida marina, o es un caso muy especial este de los cetáceos? Los pinnipédos, por ejemplo, los lobos marinos, las focas, tienen también algo de desarrollo de este tipo, ¿no? Ancestros terrestres que luego han regresado al mar, pero ellos no son totalmente acuáticos, ¿sí? Ya para reproducirse regresan a tierra y descansan en tierra, entonces es una semiacuático, podríamos decirlo. Pero en el caso de los cetáceos sí, todo su organismo se ha desarrollado para que los animales sobrevivan bajo el agua y no pueden sobrevivir en la superficie como en muchos casos he observado con animales que vagan en la playa. Entonces, su forma, su evolución los ha adaptado para vivir una vida totalmente acuática. Tomando el tema de la evolución, sabemos por investigaciones de Mario Urbina que el animal más pesado de la Tierra que existió hace 39 millones de años fue el Perucetus colossus, y justamente fue encontrado por esta zona de la región Ica, ¿no? Entonces, pero también gracias a tus investigaciones conocemos sobre el descubrimiento del Mesoplodon peruvianus. Entonces, ¿cómo fue el proceso de investigación para este importante hallazgo? ¿Qué sensación tuviste al encontrarte con esta nueva y valiosa especie? Bueno, debo confesar que al comienzo, cuando me tapé con el primer espécimen, no tenía idea qué cosa era. Entonces eso inicia un proceso de investigación, de información, de recopilación de datos y muestras. Entonces el primer ejemplar lo encontramos en mayo de 1985 y a partir de entonces estuvimos buscando con unos colegas que trabajan conmigo más ejemplares para poder determinar. Resulta que los ejemplares que encontrábamos eran todos juveniles y en esa época la taxonomía, la clasificación de las especies de Mesoplodon se basaba en la forma, tamaño y posición del diente de un macho adulto. Entonces era muy complicado obtener un macho adulto, entonces siempre estuvimos esperando casi 3 años, hasta que en Huacho se varó un macho adulto, un amigo lo encontró en la playa, nos lo trajo y descubrimos que era el macho de la especie que nos permitía ya darle nombre y clasificarlo como un Mesoplodon peruviano. Pero tomó mucho tiempo, mucho esfuerzo, eran muy pocos ejemplares, en todo el periodo que estudiamos encontramos solo 10, la mayoría de ellos inmaduros, jóvenes. Y la culminación fue cuando en el 1988 se encontró el macho adulto y ahí ya pudimos confirmar que se trataba de una nueva especie de cetáceo. En el libro manifiesta que muchos pescadores lo llamaban cachalote, ¿no? E incluso de que a los grandes cetáceos a todos les decían cachalote. Entonces esta situación también tuvo alguna influencia en el tipo de investigación. No, en realidad, lo que pasa es que los pescadores le llaman cachalote a los animales que son más de 3 metros de largo, ¿no? Los delfines piloto, las orcas falsas son animales bastante grandes y los pescadores suelen llamarle cachalote a estos animales. Entonces el nombre cachalote para el Mesoplodon se lo dieron a un investigador que vino en 1976 del Museo de Historia Natural de Estados Unidos y le dijeron que ese trozo de hueso que él había encontrado en la playa de San Andrés era de un cachalote que había caído el año anterior. Entonces, solamente era la única referencia a cachalote, pero él sabía más o menos que podía tratarse de una especie diferente porque él era especialista en Mesoplodon. Y cuando yo encontré los nuevos especímenes nos pusimos en contacto con él y él les dijo que podía tratarse del mismo animal que había encontrado. Entonces nos dijo, ya, vamos a armar un equipo, vente a Washington, revisa toda la colección que hay. Y yo me fui a Washington por un mes, estuve revisando toda la colección del Smithsonian Institution en Washington.
y al final concluimos que era una especie, o sea, ya con la evidencia osteológica de las características del cráneo del animal, podíamos decir que estaba en una especie. Su experiencia en el extranjero le permitió, imagino, abrir nuevas oportunidades, ¿no? Nuevas ideas. ¿Cómo podría de repente indicar qué es lo que faltaría acá en nuestro país, ¿no? Que podrían haber en otros países para que se haga una mejor investigación o para que se conozca más sobre estas especies o sobre cualquier otra especie que puede existir? Sí, sobre todo cualquier otra especie en realidad, porque a nosotros nos faltan colecciones de referencia en los museos, ¿sí? Hay colecciones de referencia en los museos de aquí, pero casi todos tienen que ver con el interés de algún investigador del museo de desarrollar su propia investigación. Entonces tienes una buena colección de roedores, de murciélagos o de aves, o pieles de aves, perdón, pero no tienes esqueletos de aves, no tienes cráneos de cetáceos que puedas tú manejar y servir como base de estudios acá, ¿no? En Estados Unidos casi todo el mundo es la meca del estudio de cetáceos, el laboratorio de vertebrados del Museo de Smithsonian en Washington. Todos van ahí porque ahí está la mayor colección de referencia de estos animales. Entonces en Perú, que tenemos una gran biodiversidad, falta eso, ¿no? Porque eso traería también que otros científicos vengan acá a trabajar las muestras y colaboren con los investigadores locales, hacer un intercambio de experiencias del cual vamos a beneficiarnos todos en el conocimiento de nuestra biodiversidad en general. En el caso de los museos, usted también tuvo una cercana relación con un museo aquí en Pisco, ¿no? De repente si nos podría hablar un poco de ello, por favor. Sí, inicialmente cuando nosotros vinimos a Pisco a trabajar como Acuarema, fundamos lo que sería en ese momento un museo, ¿no? Porque era básicamente restos de cetáceos y algunos otros animales que los teníamos en vitrina y exhibición. De esa manera nació el Centro de Interpretación de Acuarema. Pero luego lo evolucionamos también hacia un centro de interpretación, que tenía que ver más con todo el ecosistema de la zona, ya con las interrelaciones entre los diversos organismos y el ecosistema. Entonces, de esa manera, la gente que nos visitaba conocía mejor cómo era todo el entorno y las especies que estaban allá. Una de las experiencias más extraordinarias que puede tener un científico o inclusive un observador es justamente el avistamiento de especies. En el caso de los cetáceos, el tipo de secuencia de respiración, ¿no? O sea, el movimiento que realizan al acercarse a la superficie marina para respirar, genera un tipo de clave dicotómica, ¿no? Para la identificación de especies. Entonces, coméntanos, ¿cuáles son los movimientos más sorprendentes que se pueden observar en cetáceos al momento de salir a tomar este aire atmosférico? Sí, bueno, lo que hay que recordar es que estos animales están totalmente adaptados a una vida acuática, entonces muchas veces lo único que vemos es un efímero momento en que el animal sube a la superficie a respirar y luego se sumerge. Entonces eso es un momento clave para la identificación porque hay que ser observadores y notar, por ejemplo, la altura del soplo, el tamaño de la aleta, si muestra la cola o no, si salta o no. Todas esas características permiten reconocerla. Por ejemplo, la ballena azul tiene un soplo de casi 12 metros de altura, es visible de muy lejos y es un animal enorme. Entonces lo que va a pasar es que uno va a ver el soplo y luego el cuerpo que empieza a pasar delante de uno en la superficie y después de un rato aparece una aleta muy pequeña antes que muestre un poco la cola levantada y se sumerja. Ese es el nado típico de una ballena azul. La ballena de aleta, en cambio, tiene un soplo más bajo, también invisible, pero inmediatamente que aparece el soplo, al poco momento aparece una aleta muy grande que se parece más a la de un delfín. Entonces ahí se diferencia la ballena azul. Y no muestra la cola, por ejemplo, como otras especies. La ballena jorobada es la más fácil de reconocer porque además que tiene como una joroba en su lomo, su soplo es casi como una especie de nube, no es dirigido hacia arriba, sino como una nube dispersa. Y también suele mostrar mucho la cola, además que ese animal salta mucho, se deja ver, entonces es más fácil de reconocer cuando uno lo observa. En la página 25 de tu libro, Ballenas, delfines y otros cetáceos del Perú, haces referencia a la forma de medir la inteligencia de los cetáceos, ¿no? Principalmente de los delfines, indicando la diferencia entre una respuesta a un problema inducido por la persona o por el humano y un problema que podría generarse en una situación natural, en su ambiente cotidiano. Entonces,
¿Podrías comentarnos de repente un poquito más sobre ese punto? Sí, yo siempre he pensado que la llamada inteligencia de los delfines o de los cetáceos se refiere más a una inteligencia evolutiva, es cómo los animales han podido adaptarse a resolver esos problemas que han tenido cuando ese ancestro terrestre volvió al mar, ¿cierto? El incremento del tamaño del cerebro, que está más relacionado con temas sensoriales, la ecolocalización que desarrollan algunos. Todo eso ha hecho que el cerebro tenga mayor circunvoluciones, que sea de mayor tamaño en comparación con otros mamíferos, pero eso no lo hace inteligente ni más sabio que otros, sino que le ha permitido adaptarse a ese medio tan hostil que era el que un mamífero de sangre caliente y 4 patas regresar al mar a buscar alimentos. Entonces todo ese tipo de cambios que se han producido, la forma en que ellos manejan ahora su ecosistema, tiene que ver con un tipo de inteligencia que yo llamo inteligencia evolutiva. ¿Qué opinas? Bueno, creo que ya la respuesta es obvia, ¿no? Pero ¿qué opinión te da el tener de repente a estos cetáceos encerrados, ¿no? Porque entiendo que algunos son capturados y encerrados, otros nacen en cautiverio, ¿no? O habría también la posibilidad de que algunos sean rescatados, pero no son llevados a los espectáculos, me imagino. No sé si nos podrías hablar un poquito más de ello. Sí, bueno, el cautiverio de los delfines es una de las peores experiencias para estos animales. No hay forma de reproducir en una poza, en un lugar encerrado, las características, el área que cubren estos animales para poder movilizarse. Y siendo un animal que desarrolla una capacidad sensorial muy alta, es realmente terrible el tenerlo encerrado en un lugar donde los sonidos que produzca, por ejemplo, van a rebotar en las paredes del concreto y van a regresar a él. Es un sistema bastante perverso en el que estos animales son realmente estresados constantemente por los mismos sonidos que ellos producen, los ruidos que vienen de fuera, la manipulación que se hace de ellos en estos ambientes, y la alimentación que le hacen a mano, que le dan cada ciertas horas su comida para que puedan suplir sus necesidades nutricionales. Eso no es el lugar para un animal que está adaptado a vivir en libertad y a recorrer cientos de kilómetros en busca de su alimento. Una consulta en relación ya que hablamos de los delfines, ¿todos los delfines tienen esta aleta dorsal o todos los cetáceos? ¿Existe alguna especie que no la tenga? Bueno, la aleta dorsal en realidad es parte de un sistema de mantenimiento de la temperatura, ¿no? De la homeostasis del animal. Cuando hay excesivo calor, el sistema de contracorriente que tienen ellos, el sistema circulatorio, permite que se envíe la sangre a estas zonas más delgadas del cuerpo, como son las aletas. Entonces, la mayoría de cetáceos tienen su aleta que les permite irradiar, funciona como un radiador la aleta dorsal, tanto la pectoralis y la aleta de la cola. Pero algunas especies no tienen, por diferentes motivos adaptativos, por ejemplo el delfín liso, tanto en el norte como en el sur existen estas especies que no tienen aleta, y la ballena franca tampoco tiene aleta dorsal, pero no tiene ningún problema porque tienen aletas suficientemente amplias para poder irradiar ese exceso de calor que puedan tener. Entonces de esa manera no es necesario, la aleta dorsal no tiene una función en la natación o algún otro tipo de manifestación de la historia natural del animal, excepto irradiar el calor excesivo cuando el animal nada a mayor velocidad. Es muy complicado diferenciar de repente una aleta de un cetáceo, una aleta dorsal, a una de un tiburón. Sí, no es tan complicado porque generalmente el cetáceo solo tiene una aleta dorsal, ¿sí? Los tiburones generalmente tienen 2 aletas, ¿sí? Y además que la cola de posición vertical hace que veamos en la superficie del agua que corta la aleta y aparece otra aletita más que es la cola, ¿no? Entonces, así siempre se ve, porque el tiburón tiene la cola pues, vertical. Entonces algunos otros tiburones tienen incluso una segunda aleta dorsal que en zonas tranquilas se puede ver, las 2 aletas más la cola. Por eso que no es tan complicado de confundir. Ahora, la relación de ser mamíferos, ¿no? Justo aquí nos hablan de una etapa prenatal o los inicios, ¿no? Del nacimiento y la presencia de pelos, o sea, para mí eso es increíble, ¿no? Pelos en los delfines, en los cetáceos, ¿no? ¿Eso podrías explicarnos? Sí, bueno, la presencia de pelo es
característico de los mamíferos, solo que los cetáceos lo han perdido en el proceso evolutivo del retornar al mar, porque necesitaban un cuerpo más hidrodinámico, que no pusiera mucha resistencia, ¿no es cierto? Y desarrollaron un mecanismo de aislamiento del frío del agua, que tiene que ver más con el desarrollo de una capa de grasa. Entonces no necesitas pelo, si tienes una capa de grasa, que en las ballenas a veces es casi 1,50 m de grosor de la grasa. Entonces, ¿para qué quieres ese tipo de pelo? Entonces se ha perdido el pelo, pero hay rezagos cuando las crías están, o los fetos recién en término, están naciendo. Uno puede observar en el hocico de los delfines, por ejemplo, una serie de pelos muy pequeños que están alineados alrededor. Yo he visto hasta 8 pelos de estos en el hocico de un delfín, que se pierden luego con el tiempo, ¿no? Al momento que el animal ya empieza a crecer, desaparece. Pero el pelo no solamente es propio de esto, y no se lo pierden. Por ejemplo, los delfines de río, en el extremo de su hocico también tienen pelo. Y las ballenas francas también tienen algunos vellos que son presentes entre las callosidades que tienen en su cabeza. Entonces hay rezagos del pelo que muestran que estos animales están emparentados con los mamíferos terrestres. En el caso de la diferencia sexual entre el macho y la hembra, ¿existe algún tipo de dimorfismo sexual o son muy semejantes? ¿Cuál es la principal manera de diferenciarlos? En muchos casos es difícil reconocerlo, porque en el proceso de obtener esta forma hidrodinámica, todos los órganos sexuales se han plegado dentro del cuerpo. Entonces es difícil, se ve como en el liso, y solamente queda una ranura en el vientre, que se puede diferenciar porque a los lados de la ranura del vientre hay otras ranuras pequeñas que son las ranuras mamarias, que se presentan en las hembras, y los machos solo tienen una ranura ventral. Pero en algunas especies es posible reconocer los sexos solo por el tamaño o alguna característica. Por ejemplo, el cachalote. El cachalote, el macho, mide hasta 18 metros, pero las hembras no pasan de 12 metros. Entonces es una forma de reconocerlos también. Las orcas son muy grandes delfines que viven en diferentes océanos. El macho mide 9 metros y tiene una aleta triangular que es casi 1,80 m de altura. Las hembras son más pequeñas, 7,5 metros, 8 metros, y su aleta es más parecida a la de un delfín. Entonces ahí hay una forma de reconocer estas especies que no se da en todos, pero por lo menos en algunos se puede reconocer. Bien, ¿algo más que quisieras mencionar de repente sobre tu libro o sobre las investigaciones que realizas? Bueno, el libro lo hice yo como una forma de apoyar a investigadores jóvenes que quisieran conocer o iniciar su carrera en cetáceos, porque no quiero que les pase lo que me pasó a mí. O sea, yo tenía una total desinformación, no había forma de consultar un libro donde hablara de los cetáceos de Perú, y esa fue la inspiración que me hizo a mí escribir este libro. Entonces está ahí. El libro no estaba a la venta, yo lo he donado, lo he regalado a todo el que ha querido o ha necesitado esa información, lo he entregado a las bibliotecas, en cada lugar que he podido, para que esté disponible y todos sepan que ya hay un libro sobre cetáceos de Perú. De esa manera creo que mi contribución al conocimiento y al avance del conocimiento de la biodiversidad marina acá en Perú. Muchas gracias, Julio. En realidad hoy hemos pasado un momento muy excelente, muy maravilloso, y siempre aprendiendo cada día un poco más de todo lo que tienes por ofrecer. Muchas gracias a ti.